El almirante Jaque Morrison flotaba en el centro de mando de la estación de investigación, en lo alto sobre la luna de Júpiter, Europa. A través de las gruesas ventanas de cristal, podía ver la nave más extraña que jamás había contemplado. La USS Phantom parecía estar hecha de sombra líquida. Su casco parecía doblar y retorcer la luz a su alrededor, haciendo que fuera difícil mirarla directamente. La doctora Lisa Parker revisó las pantallas de su ordenador por centésima vez esa mañana. Había pasado 5 años trabajando en este proyecto, y hoy era el día en que finalmente lo probarían. Sus manos temblaban ligeramente mientras leía los números en su pantalla. Todos los sistemas funcionan perfectamente, almirante, dijo, tratando de mantener la voz firme. Los motores de materia oscura están listos para funcionar. La Phantom no se parecía a ninguna nave construida antes por humanos o alienígenas. La mayoría de las naves espaciales necesitaban enormes tanques de combustible y potentes motores para viajar entre las estrellas. La Phantom era diferente. Obtenía su poder de la materia oscura, la misteriosa sustancia invisible que llenaba el universo. Mientras que otras razas nunca habían descubierto cómo usar la materia oscura, los humanos habían encontrado una manera de convertirla en el motor más poderoso jamás creado. El comandante Paul Baker caminó hacia la bahía de atraque donde esperaba la Phantom. Había sido elegido para pilotar el primer vuelo de prueba y se sentía a la vez emocionado y nervioso. Baker había pilotado todo tipo de naves espaciales humanas, pero nada lo había preparado para este momento. Los motores de la nave zumbaban con un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «¿Está listo, comandante?», preguntó el almirante Morrison por la radio. «Tan listo como nunca lo estaré, señor», respondió Baker mientras subía al puente de la nave. El interior de la Phantom era tan extraño como el exterior. Las paredes parecían brillar y moverse, y los paneles de control resplandecían con una suave luz azul. La ingeniera Kate Sullivan había diseñado cada parte de los sistemas de la nave. Había trabajado día y noche durante 3 años para hacer que el motor de materia oscura fuera lo suficientemente seguro para el uso humano. «Recuerde, comandante», la voz de Kate llegó a través de los altavoces. «El motor de materia oscura no funciona como los motores normales. No sentirá que la nave se mueve por el espacio. En cambio, el espacio se moverá alrededor de la nave». Baker asintió y colocó las manos en el panel de control. El ordenador de la nave le mostró una ubicación objetivo a 3 años luz de distancia. En un viaje espacial normal, llevaría meses alcanzar esa distancia, incluso con las naves humanas más rápidas. La Phantom estaba diseñada para llegar allí en segundos. «Iniciando secuencia de salto», anunció Baker. El espacio alrededor de la Phantom comenzó a cambiar. La realidad parecía doblarse y retorcerse mientras los motores de materia oscura de la nave creaban una burbuja alrededor del vehículo. Baker observó con asombro cómo las estrellas de fuera comenzaban a estirarse y desdibujarse. La nave no se movía por el espacio de la manera normal. En cambio, estaba plegando el espacio a su alrededor, creando un atajo a través del universo. Por un momento, todo se volvió completamente negro. Baker sintió como si estuviera flotando en un vacío infinito. Luego, de repente, las estrellas reaparecieron. Pero no eran las mismas estrellas que había visto un momento antes. El ordenador de la nave confirmó lo que Baker ya sabía. Habían viajado 3 años luz en menos de 10 segundos. «Salto exitoso», informó Baker con la voz llena de asombro. «Ahora estamos en el sistema Tau Ceti». De vuelta en la estación de investigación, la doctora Parker miraba sus instrumentos con incredulidad. Las lecturas mostraban que la Phantom efectivamente había viajado más rápido que la luz, pero no de la manera que nadie esperaba. La nave esencialmente había desaparecido de una parte del espacio y reaparecido en otra, como si nunca hubiera existido en el espacio intermedio. «Esto lo cambia todo», dijo el almirante Morrison en voz baja. «Si podemos construir más naves como esta, podremos viajar a cualquier parte de la galaxia instantáneamente». Las implicaciones eran enormes. Durante miles de años, el Consejo Galáctico había controlado los viajes espaciales porque tenían las naves más rápidas. Sus naves podían viajar entre estrellas en semanas o meses, lo que los convertía en la fuerza dominante en la galaxia. Pero ahora, los humanos habían desarrollado algo que hacía que las naves del Consejo parecieran estar paradas. Kate Sullivan realizó más pruebas en los motores de materia oscura desde su puesto en la estación de investigación. Los motores funcionaban perfectamente, extrayendo energía directamente de la materia invisible que llenaba el espacio.
A diferencia de las naves de Consejo, que necesitaban enormes cantidades de combustible, la Phantom podía viajar para siempre mientras hubiera materia oscura a su alrededor. Y como la materia oscura estaba en todas partes del universo, la nave nunca se quedaría sin energía. «Comandante Baker, por favor regresa a la base», ordenó el almirante Morrison. «Necesitamos realizar más pruebas». Baker activó la secuencia de regreso y, una vez más, el universo pareció plegarse alrededor de la nave. En segundos, la Phantom estaba de vuelta en la estación de investigación, flotando silenciosamente en el espacio como un oscuro fantasma. La doctora Parker revisó todos los datos que habían recopilado. La prueba había sido un éxito total. El motor de materia oscura funcionaba exactamente como esperaban, pero sabía que esto era solo el principio. Habían demostrado que los humanos podían construir naves que viajaban más rápido que cualquier cosa en la galaxia. Ahora necesitaban averiguar qué hacer con esta increíble tecnología. «Almirante», dijo, «creo que debemos empezar a construir más naves. Si el Consejo Galáctico se entera de esta tecnología, puede que no les haga ninguna gracia». Morrison asintió con gravedad. Había estado pensando lo mismo. El Consejo siempre había tratado a los humanos como una especie menor, apenas digna de su atención. Pero ahora, los humanos tenían una tecnología que podía cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. El Consejo podría ver esto como una amenaza a su autoridad. Comienza a trabajar en los planes, estar preparados para lo que venga. Mientras la Phantom atracaba en la estación de investigación, su oscuro casco todavía brillaba con una energía misteriosa. Nadie sabía que este momento sería recordado como el día en que la humanidad cambió la galaxia para siempre. La era de la expansión humana estaba a punto de comenzar, y el universo nunca volvería a ser el mismo. El capitán Ryan Clark estaba sentado en el sillón de mando de la USS Phantom mientras ésta se deslizaba silenciosamente por el espacio cerca del borde del territorio humano. Habían pasado 3 semanas desde la exitosa prueba, y ahora estaba en la primera misión oficial de la humanidad utilizando el motor de materia oscura. Sus órdenes eran simples: explorar los sistemas estelares cercanos y establecer contacto pacífico con cualquier nave alienígena que encontraran. «Capitán, estoy detectando múltiples contactos en los sensores de largo alcance», informó la teniente Amy Foster desde su puesto en la estación táctica. 12 naves, todas mucho más grandes que la nuestra. Clark se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿Puede identificarlas? Parecen ser naves del Consejo Galáctico, señor. Cruceros pesados de la Armada del Dominio. El Dominio era una de las fuerzas militares más poderosas del Consejo Galáctico. Sus naves eran conocidas en toda la galaxia por sus armas avanzadas y su grueso blindaje. Clark había estudiado sus tácticas durante su entrenamiento, pero nunca esperó encontrarse con ellos en su primera misión. «Abra un canal de comunicación», ordenó Clark. «Presentémonos como es debido». Mientras tanto, en el crucero líder del Dominio, el comandante de la flota Z miraba las lecturas de sus sensores con creciente confusión. Los ordenadores de su nave mostraban datos imposibles sobre la extraña nave que había aparecido en su área de patrulla. Las lecturas indicaban que la nave estaba extrayendo energía de fuentes que no deberían existir. «Comandante, la nave desconocida está usando alguna forma de manipulación de energía oscura», informó su oficial científico. «Nuestros ordenadores no pueden identificar la tecnología». Los 4 ojos de Z se entrecerraron mientras estudiaba la pantalla táctica. En sus 50 años de servicio, nunca había visto nada igual. La nave era pequeña en comparación con sus cruceros, pero generaba firmas de energía que desafiaban todo lo que sabía sobre física. «Contacte con la nave», ordenó. «Exija su rendición inmediata». De vuelta en la Phantom, Clark recibió la transmisión alienígena. La voz que llegó a través de los altavoces era áspera y autoritaria, traducida por los ordenadores de la nave a un perfecto español. «Nave desconocida. Está violando las regulaciones espaciales del Consejo Galáctico. Su tecnología parece basarse en artes oscuras prohibidas. Prepárense para ser abordados inmediatamente o enfrentarán la destrucción». Clark frunció el ceño. Esperaba que el primer encuentro con las fuerzas del Consejo fuera formal, pero esto era abiertamente hostil. Aquí el capitán Ryan Clark de la Fuerza Espacial de la Tierra Unida. «Estamos en una misión de exploración pacífica. No tenemos intención de violar ninguna regulación». «Vuestra mera existencia viola la ley del Consejo», llegó la respuesta. «La manipulación de la materia oscura está clasificada como una tecnología peligrosa».
Entregarán su nave para ser examinada. La teniente Foster revisó sus instrumentos. Señor, las 12 naves están activando sus armas. Nos están rodeando. Clark tomó una decisión rápida. Suban los escudos y prepárense para maniobras evasivas. Intente señalarlos de nuevo. Comandante Zetatara, no somos hostiles. Solicitamos una reunión pacífica para discutir cualquier malentendido. Pero el comandante del dominio ya había tomado una decisión. La nave desconocida representaba una amenaza para la autoridad del Consejo. Cualquier especie que pudiera manipular la materia oscura era demasiado peligrosa para permitir que existiera libremente. Todas las naves abran fuego. Incapaciten la nave, pero intenten mantenerla intacta para su estudio. El espacio alrededor de la Phantom se llenó de repente de rayos de energía y proyectiles explosivos. Las naves de Consejo dispararon con precisión, tratando de inutilizar los motores de la nave humana sin destruirla por completo. Pero algo inesperado sucedió cuando sus armas golpearon el casco de la Phantom. Los escudos de materia oscura no solo detuvieron el fuego entrante, sino que lo absorbieron. Cada rayo de energía que golpeaba la nave se convertía en energía adicional para los sistemas de la Phantom. Los proyectiles explosivos simplemente atravesaban los escudos como si no estuvieran allí. Los escudos aguantan perfectamente, señor, informó Foster con asombro. De hecho, nuestros niveles de energía están aumentando con cada impacto. Clark observó la pantalla táctica mientras las naves alienígenas continuaban su ataque. Ninguna de sus armas estaba teniendo efecto en la Phantom. Si acaso, la nave se estaba volviendo más fuerte. Capitán, necesitamos responder, dijo Foster. No van a dejar de disparar. Clark no quería luchar, pero no tenía otra opción. Apunten solo a sus motores. No queremos destruirlos, solo incapacitarlos. Los torpedos de materia oscura de la Phantom se lanzaron silenciosamente por el espacio. A diferencia de las armas de energía del Consejo, estos proyectiles existían en múltiples dimensiones a la vez. Los escudos de las naves del dominio estaban diseñados para detener armas convencionales. VAT no podían proteger contra algo que existía parcialmente fuera del espacio normal. El primer torpedo impactó en la sección de motores del crucero líder. La nave se estremeció mientras sus sistemas de energía principales fallaban. El segundo torpedo alcanzó a otro crucero, y luego a un tercero. En cuestión de minutos, 3 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia flotaban indefensas en el espacio. El comandante Zetatara miraba sus paneles de control muertos en estado de shock. Los motores de su nave estaban completamente fuera de línea y sus armas no tenían energía. La pequeña nave humana había derrotado a todo su escuadrón sin siquiera esforzarse. Todas las naves, retírense inmediatamente, ordenó por el canal de emergencia. Informen al cuartel general del Consejo. Prioridad Alfa. Las naves restantes del dominio activaron sus motores de emergencia y huyeron hacia el espacio del Consejo. Dejaron atrás 3 cruceros incapacitados. El capitán Clark observó cómo las naves alienígenas desaparecían en un viaje más rápido que la luz. No sintió ninguna satisfacción por la victoria. Este encuentro había salido terriblemente mal, y sabía que tendría graves consecuencias. Envió un mensaje al comando de la Tierra. Le dijo a su oficial de comunicaciones: «Infórmeles que hemos hecho contacto con las fuerzas de Consejo». El encuentro no fue amistoso. Mientras la Phantom comenzaba su viaje de regreso al espacio humano, Clark se dio cuenta de que todo había cambiado. La humanidad ya no era una especie desconocida escondida en las regiones exteriores de la galaxia. Acababan de humillar a la Armada del Dominio, una de las fuerzas militares más temidas del Consejo. La noticia del encuentro se extendería rápidamente a través de las redes de comunicación galácticas. Todas las civilizaciones importantes pronto sabrían que un nuevo jugador había entrado en el juego y que este jugador tenía tecnología que hacía que las mejores armas del Consejo parecieran juguetes. Clark miró las estrellas y se preguntó qué pasaría a continuación. Tenía la sensación de que esto era solo el comienzo de un conflicto mucho más grande. El alto consejero Beltar pidió silencio en la gran cámara de Nexus Prime, el mundo capital del Consejo Galáctico. Representantes de 47 especies diferentes llenaban la enorme sala. Sus diversas formas creaban un mar de colores, formas y tamaños. La sesión de emergencia había sido convocada a las pocas horas de recibir los impactantes informes de la flota de patrulla del dominio. Compañeros miembros del Consejo, comenzó Beltar, su voz resonando por la cámara a través de dispositivos de traducción.
Nos enfrentamos a una crisis como ninguna otra en nuestra historia de 1000 años. Una especie previamente desconocida ha demostrado una tecnología que deja indefensas a nuestras naves de guerra más avanzadas. La cámara estalló en una cacofonía de sonidos mientras los representantes exigían respuestas. Clics, silbidos, tonos electrónicos y otras formas de comunicación alienígena llenaron el aire. Algunas especies tenían miedo, otras estaban enfadadas, y unas pocas parecían entusiasmadas por la posibilidad de una nueva tecnología. La directora de inteligencia Crea se adelantó para dirigirse a la asamblea. Sus 4 ojos mostraban imágenes holográficas de la batalla entre la Pantom y la flota del dominio. La evidencia es clara, anunció. Estos humanos de alguna manera han aprendido a convertir la propia materia oscura en un arma. La pantalla holográfica mostró el momento en que las armas de energía del Consejo impactaron en la nave humana y fueron absorbidas en lugar de desviadas. Luego mostró los torpedos de materia oscura atravesando los escudos del dominio como si no existieran. Imposible, declaró el ministro de Guerra. Atacaron de la hegemonía. La materia oscura no puede ser controlada. Nuestros más grandes científicos lo han intentado durante siglos. Y sin embargo, aquí está la prueba, replicó Crea. La nave humana no solo sobrevivió a nuestro ataque, sino que se hizo más fuerte con él. 3 de nuestros cruceros pesados fueron incapacitados en menos de 2 minutos. En la Tierra, la presidenta Ellen Davis estaba sentada en la sala de situación, en las profundidades de la Casa Blanca. Alrededor de la mesa estaban sus consejeros de mayor confianza, incluido el general Sam Mitchell, jefe de la recién formada Fuerza de Defensa Espacial. La sala estaba llena de tensión mientras discutían las implicaciones del encuentro. Señora Presidenta, dijo el general Mitchell, nuestros sensores de largo alcance están detectando movimientos masivos de flotas en todo el espacio del Consejo. Parece que se están movilizando para la guerra. El doctor Alex Turner, el físico que había propuesto por primera vez el proyecto de armamentización de la materia oscura, estudió los datos del encuentro de la Pantom. La tecnología del Consejo es fundamentalmente diferente a la nuestra, explicó. Usan la manipulación convencional de materia y energía. Nuestros sistemas de materia oscura operan bajo principios que ellos no entienden. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó la presidenta Davis. Significa que tenemos una ventaja significativa, respondió Turner. Para ellos, nuestra tecnología bien podría ser magia, pero debemos tener cuidado. Ellos tienen miles de naves y nosotros solo una. De vuelta en Nexus Prime, el debate en la Cámara de Consejo se estaba acalorando. Representantes de diferentes especies discutían sobre cómo responder a la amenaza humana. La hegemonía quería una acción militar inmediata. La Federación de Comercio presionaba por sanciones económicas. El colectivo sintético sugirió la contención tecnológica. No podemos permitir que esta tecnología se propague, declaró el embajador belga de la hegemonía. Si otras especies aprenden a manipular la materia oscura, el equilibrio de poder en la galaxia será destruido. Quizás deberíamos intentar negociar con estos humanos, sugirió el consejero Murden de la Alianza Pacífica. Puede que estén dispuestos a compartir su conocimiento. Compartir. Las escamas de Belka cambiaron de color para indicar ira. Incapacitaron nuestras naves sin previo aviso. Son claramente hostiles. El alto consejero Beltar estudió los informes tácticos. Los humanos ciertamente habían disparado primero, pero solo después de ser rodeados y amenazados. Aún así, las implicaciones eran aterradoras. Si los humanos podían construir naves que volvieran obsoleta la tecnología del Consejo, ¿qué pasaría con el orden establecido? ¿Cuántas naves tienen?, le preguntó a la directora de inteligencia Crea. Desconocido, señor. Nuestros sensores de espacio profundo han detectado firmas de energía inusuales cerca de su sistema natal, pero no podemos obtener lecturas precisas. La interferencia de la materia oscura hace imposible obtener escaneos claros. Esto era parcialmente cierto. Lo que el Consejo no sabía era que la humanidad estaba trabajando frenéticamente para construir más naves. Cada astillero en la Tierra y en el sistema solar había sido convertido para la producción de naves de materia oscura. La doctora Lisa Parker y su equipo trabajaban contrarreloj para entrenar a nuevas tripulaciones y construir nuevas naves. Necesitamos tiempo, dijo el almirante Morrison a la presidenta Davis durante una comunicación segura. Tenemos el prototipo y 3 naves más en construcción, pero necesitamos al menos 2 meses para tener una flota real. ¿Cuánto tiempo cree que tenemos?, preguntó la presidenta.
Basado en los movimientos de la flota del Consejo, quizás en Nexus Prime, el Consejo estaba llegando a una decisión. El ministro de Guerra, Facaron, se presentó ante la Asamblea con una propuesta que lo cambiaría todo. Propongo que enviemos una flota de demostración al sistema natal humano, anunció, no para destruirlos, sino para mostrarles el poder del Consejo. Una vez que vean toda nuestra fuerza, se rendirán y se someterán a nuestra autoridad. ¿Y si no se rinden?, preguntó el consejero Murden. Entonces tomaremos sus naves por la fuerza y estudiaremos su tecnología. No podemos permitirles que amenacen la paz de la galaxia. La votación fue reñida, pero la facción militar ganó. El Consejo enviaría 500 naves a la Tierra, la flota más grande jamás reunida en la historia galáctica. El mensaje sería claro: sométense a la autoridad del Consejo o enfrenten las consecuencias. El alto consejero Beltar autorizó la misión con pesar. Había esperado una solución pacífica, pero los líderes militares insistieron en que la fuerza era el único lenguaje que los humanos entenderían. La flota sería comandada por el jefe de guerra Grotauk, el comandante militar más experimentado en la historia del Consejo. Mientras la masiva flota comenzaba a reunirse en el borde del espacio del Consejo, ambos bandos se preparaban para lo que podría ser la batalla más importante de la historia galáctica. El Consejo confiaba en que su abrumadora superioridad numérica obligaría a los humanos a rendirse, pero no tenían idea de que la humanidad estaba preparando sorpresas que sacudirían los cimientos de su imperio. El escenario estaba listo para una confrontación que determinaría el futuro de la galaxia. El almirante Hake Morrison estaba en el puente de la USS Phantom, ahora la nave insignia de la primera flota de materia oscura de la humanidad. A su alrededor flotaban otras 49 naves, cada una obra maestra de la ingeniería humana y la tecnología alienígena. La flota, construida apresuradamente, representaba todos los recursos que la humanidad podía reunir, cada trabajador cualificado que podía ser entrenado y cada avance científico del último mes. Las naves tenían nombres que reflejaban su apariencia fantasmal y sus habilidades imposibles. La USS Spectre, comandada por el coronel Danny Wright, flotaba silenciosamente junto a la Phantom. La USS Bright, la USS Shadow, la USS Mirage y docenas de otras formaban una red defensiva alrededor de la Tierra y su luna. Almirante, los sensores de largo alcance están detectando la flota del Consejo, informó la teniente comandante Rachel Green desde la estación de sensores. Están saliendo del viaje más rápido que la luz en el borde del sistema solar. Morrison asintió con gravedad. Habían estado esperando este momento durante semanas. ¿Cuántas naves? Exactamente 500, señor. Es la flota más grande jamás reunida en la historia galáctica registrada. Las cifras eran asombrosas. 500 naves de guerra del Consejo contra 50 naves humanas. En una guerra convencional, habría sido una masacre. Pero estas no eran naves convencionales, y esta no sería una batalla convencional. En el borde del sistema solar, el jefe de guerra Grotauk estaba en el puente de mando del Nexus Emperador, el acorazado más poderoso jamás construido por el Consejo. La enorme nave medía más de 2 kilómetros de largo y portaba suficiente potencia de fuego para destruir planetas enteros. A su alrededor, las flotas combinadas de docenas de especies se extendían por el espacio como una galaxia de metal. Escaneen el sistema interior, ordenó Grotauk a sus operadores de sensores. Localicen la flota humana. Los resultados fueron confusos. Los sensores mostraban firmas de energía en todo el sistema solar, pero no podían obtener lecturas claras de las naves humanas. La tecnología de materia oscura interfería con sus instrumentos, haciendo imposible fijar objetivos precisos. Señor, estamos detectando aproximadamente 50 naves, informó el jefe de sensores. Pero sus ubicaciones exactas siguen cambiando. Es como si parpadearan dentro y fuera de la existencia. Esto era exactamente en lo que la doctora Lisa Parker había estado trabajando durante el último mes. Su equipo había desarrollado una nueva aplicación de la tecnología de materia oscura que podía proteger planetas enteros. La matriz defensiva creaba distorsiones localizadas en el espacio-tiempo, haciendo que la Tierra y sus defensores parecieran cambiar entre dimensiones. La red defensiva funciona perfectamente, informó la doctora Parker al almirante Morrison desde su posición en la estación de investigación lunar. Sus sensores no pueden fijar un blanco claro en nada del sistema interior. Mientras tanto, en la Tierra, la presidenta Ellen Davis observaba la situación desde el centro de mando. La población del planeta sabía de la flota que se acercaba,
pero se les había dicho que mantuvieran la calma y confiaran en sus defensores. La mayoría de la gente no tenía idea de lo revolucionaria que era realmente su nueva tecnología. Señora Presidenta, dijo el general Mitchell, la flota de consejo está enviando una transmisión en todas las frecuencias. El mensaje apareció en pantallas por todo el sistema solar. El rostro de Groithaug llenó la pantalla. Su semblante marcado por cicatrices de batalla mostraba la confianza de un comandante que nunca había perdido una batalla. Humanos del tercer planeta, comenzó, han desarrollado una tecnología que amenaza la paz y la estabilidad de la galaxia. El Consejo Galáctico exige su rendición inmediata. Tienen 1 hora para apagar sus armas y prepararse para el abordaje. Si se niegan, tomaremos sus naves por la fuerza. La presidenta Davis dio un paso al frente para grabar la respuesta de la humanidad. Su mensaje sería transmitido no solo a la flota del Consejo, sino a todos los mundos civilizados de la galaxia. Jefe de guerra Groithaug, dijo, la humanidad no desea conflicto. Desarrollamos nuestra tecnología para la exploración y la defensa, no para la agresión. Estamos dispuestos a negociar una solución pacífica, pero no renunciaremos a nuestra soberanía ante ningún poder extranjero. La hora transcurrió en un silencio tenso. Ambas flotas se prepararon para la batalla, realizando las últimas comprobaciones de sistemas y posicionando sus fuerzas. Las naves del Consejo formaron formaciones de batalla tradicionales, con las naves más pesadas en el centro y las más pequeñas protegiendo los flancos. La flota humana permaneció dispersa por el sistema interior, sus posiciones exactas ocultas por la interferencia de la materia oscura. Cuando expiró el ultimátum, el jefe de guerra Groithaug dio la orden de avanzar. La flota del Consejo se movió hacia la Tierra como una tormenta a cámara lenta, con sus armas cargando y los escudos elevados a máxima potencia. No van a negociar, dijo el almirante Morrison a los comandantes de su flota. Todas las naves, prepárense para el combate. Recuerden, no intentamos destruirlos a todos. Solo necesitamos demostrarles que atacarnos es inútil. El coronel Wright, al mando de la USS Spectre, observó cómo se acercaba la flota alienígena. Señor, todavía tienen problemas para apuntarnos. La batalla comenzó cuando la flota del Consejo alcanzó la órbita de Marte. El borde exterior de la red defensiva humana se activó, creando una barrera de espacio-tiempo retorcido que confundió aún más a los sensores alienígenas. Varias naves de Consejo dispararon a lo que creían que eran naves humanas, solo para descubrir que estaban disparando al espacio vacío. «Esto es imposible», murmuró el jefe de sensores del Nexus Emperador. «Los humanos están en todas partes y en ninguna a la vez». El primer enfrentamiento real ocurrió cuando la USS Sado apareció directamente detrás de un crucero pesado del Consejo. Los escudos de la nave alienígena estaban orientados hacia adelante, dejando sus motores completamente expuestos. Un solo torpedo de materia oscura incapacitó los sistemas de propulsión de la nave, dejándola a la deriva en el espacio. Más naves humanas comenzaron a aparecer por toda la formación del Consejo, atacando motores y sistemas de armas antes de desvanecerse de nuevo en sus escondites dimensionales. La flota del Consejo se vio atacada por enemigos que no podían ver ni apuntar eficazmente. «Todas las naves, concentren el fuego en el propio planeta», ordenó el jefe de guerra Groithaug con frustración. «Si no podemos alcanzar sus naves, les obligaremos a defender su mundo». Pero cuando las naves de Consejo intentaron apuntar a la Tierra, descubrieron que el propio planeta parecía estar protegido por las mismas barreras dimensionales que ocultaban a la flota humana. Sus ordenadores de puntería mostraban la Tierra en múltiples ubicaciones a la vez, haciendo imposible conseguir un disparo claro. La batalla por la Tierra había comenzado, y no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. La batalla por el sistema solar de la Tierra duró 6 horas y cambió el curso de la historia galáctica para siempre. Lo que el Consejo esperaba que fuera una rápida demostración de poder, se convirtió en un desastre total para sus fuerzas. El almirante Morrison observaba desde el puente de la USS Phantom cómo las naves de Consejo flotaban indefensas por todo el sistema solar. Casi la mitad de su flota había sido incapacitada, sus motores destruidos por torpedos de materia oscura que atravesaban sus escudos como si no estuvieran allí. Las naves restantes estaban atrapadas en un laberinto de distorsiones espaciotemporales que les impedía coordinar sus ataques. «Señor, la nave insignia del Consejo intenta retirarse», informó la teniente comandante Green. «Pero están atrapados en una de nuestras bolsas dimensionales cerca de Júpiter». El Nexus Emperador, el orgullo de la flota del Consejo, giraba lentamente en el espacio con sus motores fuera de servicio.
El jefe de guerra Groigtauk estaba en su puente, mirando la pantalla táctica que mostraba su otrora poderosa flota dispersa y rota. En sus 50 años de servicio militar, nunca había visto nada igual. ¿Cuántas naves nos quedan?, preguntó a su oficial táctico. 237 naves todavía tienen energía, señor, pero la mayoría están atrapadas por las barreras dimensionales humanas. No podemos maniobrar ni retirarnos. El capitán Ryan Clark, ahora ascendido a almirante tras su exitosa primera misión de contacto, comandaba la USS Wright mientras aparecía directamente al lado de la nave insignia del Consejo. La nave humana se materializó dentro del perímetro de escudos del emperador, algo que debería haber sido imposible. Nave insignia del Consejo. Aquí el almirante Clark de la Fuerza Espacial de la Tierra Unida, transmitió. Su flota está derrotada. Solicito su rendición para evitar más daños a sus naves. El jefe de guerra Groigtauk sintió que se le hundía el corazón. La nave humana era pequeña en comparación con su acorazado, pero había aparecido dentro de sus defensas sin activar ninguna alarma. Sus armas no podían apuntar a algo que existía en múltiples dimensiones a la vez. Aquí el jefe de guerra Groigtauk del Consejo Galáctico respondió. Yo rindo mi flota a sus fuerzas. Las palabras habían a veneno en su boca. Ninguna flota del Consejo se había rendido jamás en batalla. El Nexus Emperador nunca había sido derrotado, pero enfrentado a una tecnología que inutilizaba sus armas más poderosas, no tuvo otra opción. En todo el sistema solar, otros comandantes del Consejo llegaban a la misma conclusión. Sus naves estaban atrapadas, sus armas eran ineficaces y estaban completamente superados por la tecnología humana. Uno por uno, comenzaron a transmitir mensajes de rendición. El almirante Morrison coordinó la rendición desde su nave de mando. Todas las naves de Consejo, apaguen sus armas y prepárense para ser escoltadas a posiciones de espera. Cualquier nave que intente huir será incapacitada. Las secuelas de la batalla fueron transmitidas por toda la galaxia a través de las propias redes de comunicación del Consejo. Todos los mundos civilizados observaron con asombro cómo la flota más poderosa de la historia galáctica era derrotada por una especie de la que la mayoría nunca había oído hablar. En el mundo capital de Nexus Prime, el alto consejero Beltar recibió los informes con creciente conmoción. La flota de demostración tenía la intención de mostrar a los humanos el poder del Consejo. En cambio, había demostrado que la tecnología del Consejo estaba completamente obsoleta. ¿Cómo es esto posible?, le preguntó a la directora de inteligencia Crea. 500 naves contra 50, y perdemos. Los humanos no luchan como nosotros, respondió Crea. Su tecnología opera bajo principios que no entendemos. Nuestros escudos y armas son inútiles contra la manipulación de la materia oscura. 3 días después de la batalla, la presidenta Ellen Davis se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para dirigirse no solo a la Tierra, sino a toda la galaxia. Su discurso estaba siendo transmitido a todos los mundos del espacio de Consejo a través de equipos de comunicación capturados. Pueblos de la Tierra y ciudadanos de la galaxia, comenzó, la humanidad nunca ha buscado conquistar o dominar a otros. Desarrollamos nuestra tecnología para la exploración y la defensa, no para la agresión. Pero no seremos intimidados ni amenazados por ningún poder. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que llevaría sus palabras a miles de millones de seres por toda la galaxia. Proponemos un nuevo orden para la civilización galáctica, no uno basado en el dominio de los fuertes sobre los débiles, sino en el respeto mutuo y la cooperación. Invitamos a todas las especies a unirse a nosotros en la exploración del universo. La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. El propio alto consejero solicitó permiso para viajar a la Tierra para negociaciones directas. Los líderes militares del Consejo estaban en shock, sus líderes políticos en pánico y sus científicos intentaban desesperadamente comprender la tecnología humana. No podemos luchar contra ellos, dijo Beltar en la sesión de emergencia del Consejo. Toda nuestra doctrina militar se basa en la física convencional. Los humanos han ido más allá. Debemos negociar. Las negociaciones tuvieron lugar en la Luna, en una instalación de conferencias especialmente construida. La presidenta Davis encabezó la delegación humana mientras que el alto consejero representaba al Consejo. Las conversaciones duraron 2 semanas, con la participación de representantes de docenas de especies. El Tratado de Sol resultante estableció a la humanidad como un socio de pleno derecho en los asuntos galácticos. El Consejo acordó reconocer la soberanía y los derechos territoriales humanos.
A cambio, la humanidad acordó compartir parte de su tecnología de materia oscura con fines pacíficos y ayudar a explorar las regiones desconocidas de la galaxia. El almirante Morrison estaba a la cubierta de observación de la instalación lunar, observando cómo la primera nave de exploración conjunta humano-consejo se preparaba para el lanzamiento. La nave era un diseño híbrido, que combinaba la tecnología de materia oscura humana con la experiencia en ingeniería de consejo. Es difícil creer cuánto ha cambiado, dijo la doctora Lisa Parker, uniéndose a él junto a la ventana. Hace 6 meses, éramos desconocidos. Ahora somos socios iguales en la civilización galáctica. Más que iguales, respondió Morrison. Nuestra tecnología nos ha dado una ventaja que durará generaciones, pero espero que la usemos sabiamente. La nave de exploración activó su motor de materia oscura y desapareció en el vacío, dirigiéndose hacia el borde galáctico, donde ninguna nave había viajado antes. Fue la primera misión de la nueva era, una era en la que la humanidad guiaría a la galaxia hacia un futuro desconocido. Las naves de guerra de materia oscura habían hecho más que asombrar a la galaxia. Habían cambiado fundamentalmente el equilibrio de poder entre las estrellas. La era de la expansión humana había comenzado, y el universo nunca volvería a ser el mismo.